Bueno, como lo anunciamos, está con nosotros Fernando González, lógicamente, a través de videollamada, desde la redacción del diario Clarín, es prosecretario general de redacción del diario, y le agradecemos esta comunicación. Fernando, ¿cómo va? Buenas noches, soy Mariano García Realini, los canales Somos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Y bueno, un momento muy intenso en la Argentina. Siempre son momentos intensos, pero hoy es un día, ha sido un día intenso por todos los hechos que se han dado y que vienen dándole continuidad a una Argentina intensa de las últimas semanas, obviamente. Sí, sí. Ahora me meto con esos temas. Quiero empezar por la postal de fondo, porque es muy particular para tener una redacción de diario así vacía. Contame algo, alguna cosita de cómo se está trabajando en la pandemia en Clarín, por supuesto. Se ve, ahí es donde trabajan los periodistas, donde escriben. Esa es la redacción del diario que está absolutamente vacía. Exactamente, esta es una parte de la redacción del diario, que como vos sabés es grande, tiene un par de cuadras de extensión, de largo, y sí somos un grupo de unos 10, 12 periodistas que estamos todos los días, no todos los días, porque combinamos trabajo en home office con trabajo en la redacción, pero siempre hay un grupo permanente de 10, 12 personas que bueno, está a cargo de las ediciones de internet y la edición de papel, y nos vamos turnando para poder llevar adelante todo esto. Todo el mundo, la redacción de Clarín obviamente está trabajando toda desde su casa, el resto, la que no ves acá, y bueno, así estamos sobrellevando este tiempo de pandemia. Me parece que bastante adaptados a lo que es la etapa de trabajar desde casa. Y lo último sobre este tema, porque quiero ir a la actualidad, pero en lo personal, a mí me ocurre acá en el canal, acá somos 6, 5 y también rotándonos por turnos, cuando paso por la redacción, que es ruidosa, que hay café, que hay periodistas, que hay debate, encontrarte con este silencio, cuando pasa, a mí me pasa cuando me voy o cuando llego, que es muy rara esa sensación. ¿Te pasa? ¿Te da cierta angustia? ¿Te acostumbraste? Es muy rara, es muy rara. Yo te diría que el silencio en una redacción es atemorizante, digamos, como contexto. Yo lo comparo con el fútbol, ¿no? Ver el fútbol en canchas vacías, sin público. En algunas les ponen, viste, con audios, que le ponen la hinchada, que le ponen los cantitos, que le ponen... No es lo mismo, pero digo, tendríamos que ver algo parecido, ¿no? Un poco de ruido de redacción grabado en audio y ponerlo para sentirnos más con el sonido habitual. Pero sí, es raro el silencio. Totalmente, debate, ruido de mate, de café, bueno, vamos a lo más duro, esto es parte de la realidad, me parece que es lindo, que a la gente también le gusta conocerlo, por eso me entrometí un poco sin haberte avisado. Me decías, temas calientes de la Argentina, ¿por dónde empezamos? Yo, a ver, tomo mi editorial, ¿por qué se pelea tanto la política? ¿Se rompió aquella foto, que es lo que me parece que queremos ver muchos argentinos sentados en la misma mesa, trabajando juntos, y ahora se tiran con todo, se tiran con espías, se tiran con muertes de un lado, del otro? ¿Qué está pasando, Fernando? Mira, yo creo que sí, que aquella imagen de consenso, aquella imagen del presidente Alberto Fernández con los gobernadores, con gobernadores peronistas, con gobernadores de PRO como Horacio Rodríguez Larreta, con gobernadores radicales y con intendentes, ¿no? También, sobre todo los intendentes del Gran Buenos Aires, del conurbano, se ha roto, por lo menos se desarmó bastante a partir de lo que ha sido la actividad judicial, ¿no? Yo creo que hace un mes se reunió el presidente con la vicepresidenta, con Cristina Kirchner. Cristina le reclamó justamente por las causas que ella seguía teniendo y muchos dirigentes kirchneristas, y allí se empezó a mover la justicia, que siempre va en línea con la política, lamentablemente, porque no debería ser así, y desde entonces tenés liberaciones, ¿no? de lo que han sido los detenidos de renombre. Había estado ya liberado y con domiciliaria Julio De Vido, después fue Amado Dudú, y tenemos en el día de hoy ya a Lázaro Báez en la misma situación, con lo cual empezó eso generó ruido. Algunas causas como la del supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, que aparte impactó sobre la prensa, porque había una ofensiva para ir contra
determinados periodistas desde el poder político. Bueno, todo eso me parece que ensució bastante aquella imagen de consenso, y la muerte, el asesinato, digamos, de Fabián Gutiérrez también terminó quedando en el centro de la grieta por el enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición, a partir de un documento de la oposición y del ida y vuelta que hubo de un lado y de otro. ¿Qué se sabe de la muerte de Gutiérrez? ¿Qué nos podés aportar? ¿Y cómo se explica que los secretarios de Néstor y de Cristina sean tan ricos, tan millonarios, o hayan sido tan ricos y tan millonarios, la muerte de Muñoz, ahora la de Gutiérrez? ¿Cómo se explica la fortuna de estos hombres? Bueno, tiene una sola explicación, que es el enriquecimiento desde el poder. Digamos, Daniel Muñoz tuvo propiedades por 70 millones de dólares. Ahora descubrimos con el asesinato de Fabián Gutiérrez que fue por dinero, digamos. Puede no ser considerado una causa estrictamente política porque no haya un dirigente político que lo haya mandado a matar o involucrado en el asesinato, pero lo asesinan para apoderarse del dinero que él sumó como secretario de Cristina, como un integrante del poder. Así que eso es un asunto que debe investigar la justicia, y mucho, porque es un asunto grave. Digo esto porque al gobierno le molestó la palabra gravedad institucional en un documento opositor. La verdad es que es de gravedad. Veremos si es institucional o no cuando la investigación de la justicia lo determine. Pero sí es un hecho de gravedad, y sí está claro que estos secretarios se enriquecieron estando al lado del poder, siendo secretarios de Néstor y de Cristina Kirchner, y que Lázaro Báez también, que es el socio que puso su empresa Austral Construcciones 9 días antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación, y que llegó a tener 2.500 propiedades, 2.500 bienes y millones de dólares, muchos millones de dólares. Solo habían contabilizado en blanco 225 millones de dólares la justicia, pero lo insólito es que en todos estos años la justicia no pudo avanzar en las causas ni establecer condenas, ¿no? Lázaro Báez se va a su casa con prisión domiciliaria y con juicios orales por delante, pero estuvo más de 4 años preso y nunca tuvo una condena firme como para que pudiera seguir en prisión. Increíble, increíble Poder Judicial también. Ese documento que recién referenciabas, Fernando, divide a Cambiemos, hay un ala más dialoguista y un ala más dura, y en ese documento que tanto enojó al gobierno, ¿Cambiemos se pasó de revoluciones, se pasó de rosca, o no fue tan así y el gobierno usa ese argumento como para decir atentan contra la democracia, señalando al gobierno en la muerte de Fabián Gutiérrez? Yo creo que hay diferencias, como lo mostró Cambiemos, Juntos por el Cambio, ¿no?, que se llama ahora. Hay diferencias sobre si haberlo sacado tan rápido. Cambiemos saca el documento 150 minutos después, o sea, 2 horas y media después de descubierto el cuerpo de Fabián Gutiérrez, ¿no? Quizás fue un exceso. Lo que plantean los sectores que apuestan más a la moderación, y ellos son los gobernadores, básicamente, Rodríguez Larreta, Morales, Valdés, Suárez, el gobernador de Mendoza, apuestan a la moderación básicamente porque son gobernantes y no quieren romper lanzas con el gobierno, pero a la vez hay una diferencia de estrategia política. La estrategia política de Patricia Bullrich, de Alfredo Cornejo, del sector más duro del macrismo, era salir rápido a golpear al gobierno, y la estrategia de Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, el sector más moderado, era no hablemos del tema, dejemos que el oficialismo, que el kirchnerismo, que el peronismo se pelee solo con este tema que tiene, que es la muerte y el asesinato de Gutiérrez. Es un tema propio y que salgan a explicarlo y que lo resuelvan como puedan, pero nosotros ni siquiera necesitamos hacer alaraca del tema, claro, ¿no? Ni siquiera necesitamos sobredimensionarlo porque el tema ya es lo suficientemente fuerte. ¿Para qué vamos a aparecer
hacer echando leña al fuego, que en definitiva fue lo que hizo el documento, y eso generó las diferencias internas. El gobierno las aprovechó porque trata de dividir la agenda política, y además de hablar del crimen, del asesinato, bueno, hablemos también de la grieta política entre el gobierno y la oposición. Claro, no es casual tampoco la foto de hoy de Alberto Fernández con Grindetti y Jorge Macri. Fernando, ¿hay una avanzada del gobierno contra los medios, contra los periodistas? A ver, yo creo que hay una avanzada de sectores del kirchnerismo, ¿sí? Esos sectores del kirchnerismo son parte de la coalición de gobierno. Y lo que no hay, por lo menos ese es mi criterio, es gestos contundentes de parte del presidente y de funcionarios del gobierno, los más moderados, porque los hay, y los hay mucho, y funcionarios que son valiosos, pero ninguno de ellos sale a plantear que justamente los sectores que son los más duros, digo, cuando veíamos hace una semana la causa del espionaje, la movilizaban Oscar Parrilli, la movilizaban algunos diputados, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés, bueno, una cantidad de legisladores que conforman el sector más duro del kirchnerismo y que tienen una posición una mirada muy negativa sobre el periodismo, consideran que el periodismo es la causa de sus propios males, en vez de ser los hechos de corrupción que deben aclararse de cuando ejerció el poder el kirchnerismo. Entonces allí hay un problema, y de parte, como decía, tanto de Alberto Fernández como del resto de los funcionarios del gobierno, no hay una defensa, o por lo menos salir a plantear, muchachos, bajemos un cambio con esto. Que no es así la cosa. Lo dicen en reservado, lo dicen en off the record, pero públicamente no hay nada de eso. ¿Y quién es Alberto? Alberto es el que extraña a Chávez y permite las avanzadas del kirchnerismo, es el hombre de la moderación que viene a cerrar la grieta y no lo puede lograr, es realmente eso y lo va a conseguir. ¿Quién es Alberto Fernández, que hoy empieza, después de el amplio consenso y aceptación que logró al principio de la pandemia, a perder algunos puntos en su imagen, a recibir críticas de distintos sectores, incluso propios, ajenos? ¿Quién es Alberto Fernández? Cuando me haces esa pregunta me hace acordar a Alejandro Borestein, ¿no? Uno de nuestros columnistas estrellas en Clarín, que dice: hay uno de los lunes, otro de los martes, otro de los viernes. La verdad es que, bueno, hay distintas posturas que ha tenido en estos 6 meses de gobierno el presidente, que ha tenido Alberto Fernández. Yo lo que creo es que se va consolidando un presidente menos dispuesto a construir su propio espacio, menos dispuesto a trabajar en una variante albertista del poder, y cada vez sí más dispuesto a mimetizarse con el kirchnerismo, con el espacio en el cual el liderazgo lo ejerce Cristina Kirchner. Me parece que ese es el fenómeno político que vamos viendo, que lo muestra al presidente un poco más débil, y que cada día en estas últimas semanas han mostrado cómo el kirchnerismo ha ido ocupando espacios de poder, no solo Cristina, que con su silencio, pero tomando lugares estratégicos como la ANSES, como la Dirección de Asuntos Penitenciarios o la presidencia de las empresas públicas que son ejercidas por empresarios que están en su órbita, sino también por la consolidación de algunos dirigentes, del ministro del Interior Guado de Pedro o el diputado Máximo Kirchner, que hacen ver que ese espacio, el del kirchnerismo, aparece más consolidado. Lo que planteó Alberto Fernández y muchos de los dirigentes que hoy lo acompañan en el gobierno, en un principio era la idea de construir un espacio propio, más moderado, a lo que podemos llamarle el albertismo. Bueno, eso duró 2 o 3 meses, pero a partir de la pandemia y de algunos movimientos políticos como los que mencionamos, empezó a consolidarse más la idea de un kirchnerismo y de un presidente, de un Alberto Fernández adaptado, alineado con esa base kirchnerista sobre la coalición que es el Frente de Todos. Fernando, 2 temas más. Uno, cuarentena.
¿Cómo lo ves en la gente, en lo que vos vas hablando, desde el lado económico, industrial, pymes, en lo de aguantar? Yo recién venía hasta el canal y recorriendo la zona norte del Gran Buenos Aires, hay muchos comercios ya abiertos. Hoy un intendente me dijo, no, el 18 empezamos a convivir con el virus, con distancia, con protocolo, con barbijo, pero ya no hay forma de sostenerlo. ¿Hay margen para extender esto? ¿No? ¿Cómo lo van a analizar las autoridades? ¿Parece difícil? ¿Cómo lo ves? No, me parece que estamos llegando a un punto límite. Lo que vos planteás es absolutamente así, lo están viendo no solo los intendentes del Gran Buenos Aires, que son los más afectados por la parálisis económica, ¿no? que implica la pandemia, sino también lo van viendo los gobernadores, lo va viendo obviamente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ya cuando plantearon a fin de mes pasado esta cuarentena rígida hasta el 17 de julio, Horacio Rodríguez Larreta dijo, si no aumentan los casos, yo abro el 17 y vuelvo a la misma fase, y está hasta esta hora que estamos hablando, la decisión va por ese lado, y cada vez aparecen más dirigentes de la provincia de Buenos Aires dispuestos a acompañarlos. Eran los más duros, pero ahora tanto el gobernador Kicillof como algunos de sus ministros y sobre todo los intendentes son los que meten más presión en el conurbano bonaerense, porque son los que tienen la crisis económica en la palma de la mano, son las que la sienten, los comerciantes. 300.000 comercios cerraron en esta etapa de cuarentena rígida en el Gran Buenos Aires. Con eso te das una idea que necesitan establecer algún tipo de apertura económica para no perecer en términos económicos en medio de la pandemia. De hecho, el intendente de Ezeiza hoy mismo dijo, Gastón Granados, que el lunes iba a abrir ya una cantidad de comercios para poder justamente avanzar en esta línea. Hay muchos que tienen comercios abiertos. Hoy lo vi frente a un municipio y había comercio de ropa y de carteras y funcionando con la persiana media baja, pero vendiendo. ¿Por qué decías o dijiste, leí por ahí, que para Larreta es un laberinto esta situación? Era un laberinto político porque tuvo que ir a una cuarentena más rígida cuando la situación en la ciudad de Buenos Aires era mejor que en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Primero y segundo cordón del conurbano. Si hubiera sido por él, creo que hubiera aflojado antes, pero se vio un poco obligado por la presión no solo del gobernador Axel Kicillof, sino del gobierno nacional, de decir, mostremos una unidad en el AMBA que nos permita, digamos, poner un freno a lo que es el pico de la pandemia. Lo hizo Rodríguez Larreta, por ejemplo, no hubiera cerrado la actividad de los corredores, de los runners, que corrían en la noche, pero quiso hacer un gesto de consenso que lo muestra además como moderado. Me parece que eso termina ahora el 17, salvo que de aquí en adelante, en los 10 días que nos quedan por delante de cuarentena rígida, los casos se disparen mucho. Pero si no se disparan mucho, si se mantienen más o menos en esta línea, la ciudad de Buenos Aires y probablemente gran parte del Gran Buenos Aires vuelvan a una fase como la que teníamos antes. Fernando, gracias por el tiempo, por la comunicación y por estos conceptos, como siempre, tan claros. Ha sido muy amable. Gracias, Mariano. Muy buenas noches. Un abrazo. Fernando González, uno de los periodistas más claros para contar y explicarnos la realidad y lo que está pasando hoy en la Argentina. Hacemos la última pausa. En un instante, Alejandro Cancelares, Jorge Chío, Ariel Ferrentino. Repasamos lo que está pasando en la política local en los municipios del Gran Buenos Aires con una sección nueva. Son malos. Dicen que son los consejos delirantes en vez de los consejos deliberantes. En un momento se lo contamos. Ya venimos.